¿Alguna vez has sentido que todo se desmorona y que nadie realmente entiende lo que estás viviendo? Como si Dios guardara silencio, y la única voz que escuchas dentro de ti te dice que ya no puedes más. Si hoy estás pasando por algo así, por favor quédate conmigo hasta el final de este video. Tal vez, solo tal vez, este mensaje sea exactamente lo que Dios quiere que escuches ahora mismo. Aunque intentas mantenerte firme, nada parece funcionar, y todo parece estar fuera de control. Hay momentos en los que sentimos que el suelo desaparece bajo nuestros pies y todo pierde sentido. Tal vez fue un diagnóstico inesperado, la pérdida de tu empleo o esa tristeza silenciosa que te consume. Puede que sea el final de una relación que creías eterna o una pérdida que te dejó sin aliento. En esos momentos muchos piensan en rendirse, creyendo que ya no hay salida ni propósito. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9, pero lo que casi nadie dice es que justo en esos días oscuros, Dios está más cerca de lo que imaginas. Estas palabras no fueron escritas por alguien con una vida fácil, sino por Pablo, que sufrió y nunca perdió la fe. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados. Él nos enseña que el sufrimiento no es el final, sino parte del proceso que nos moldea. Cuando tus fuerzas se acaban, es ahí donde comienza el mover sobrenatural de Dios en tu vida. ¿Cuántas veces lloraste a escondidas para no parecer débil, aunque por dentro estabas roto? Piensa un momento. ¿Cuántas veces has dicho en voz baja o en tu corazón, ya no puedo más? Estos sentimientos son más comunes de lo que crees. Y si estás escuchando esto, quiero que sepas algo. No estás solo, nunca lo estuviste. Lo que tú sientes, miles lo sienten también cada día. ¿Has notado cómo los árboles se fortalecen después de una tormenta? Echan raíces más profundas en la tierra. La diferencia está en quienes deciden seguir adelante, aún con el corazón hecho pedazos. Tal vez estás herido, cansado, sin dirección, pero sigues de pie y mientras respires, hay esperanza. Si te rindes ahora, nunca sabrás cuán lejos podrías haber llegado si hubieras dado un paso más. Así también nuestra vida. Cada dificultad que enfrentamos hoy nos fortalece para lo que viene. Quizás te preguntes, ¿cómo sigo adelante si todo parece perdido? La respuesta está dentro de ti. Busca esa pequeña chispa de fe que todavía queda, aunque sea diminuta, aún tiene poder. Aunque tu fe esté débil, si usas lo poco que te queda, Dios puede encender un fuego nuevo en ti. Pensemos en casos reales. Una madre soltera que lucha cada día por sus hijos con lo poco que tiene. ¿Recuerdas la semilla de mostaza? Jesús enseñó que con fe tan pequeña como esa, se mueven montañas. Un anciano que se siente olvidado por todos, pero aún así mantiene viva su esperanza en Dios. Un joven que sueña con estudiar aunque su familia no lo apoye y sufra burlas en la escuela. Pero él no lo hizo. Creía en algo más grande, en un propósito que superaba los muros y el encierro. Estas personas siguen de pie porque creen que el dolor de hoy no es más grande que la promesa de mañana. ¿Te acuerdas de la historia de Nelson Mandela? A pesar de décadas en prisión, jamás perdió su esperanza. Pasó 27 años encerrado en prisión, más de 2 décadas donde muchos hubieran tirado la toalla. Al salir, se convirtió en presidente de Sudáfrica y en un símbolo mundial de fe, lucha y esperanza. Pensó en rendirse muchas veces, pero eligió seguir adelante, transformar el dolor en fuerza y la herida en sabiduría. ¿Y tú? ¿Vas a permitir que tu historia termine en este capítulo de sufrimiento o vas a seguir escribiendo con fe? De niña fue víctima de abuso, creció en una pobreza profunda y sufrió discriminación desde pequeña. Aunque tus manos tiemblen, aunque te sientas cansado, todavía puedes dar la vuelta a la página y continuar. Otro ejemplo, Oprah Winfrey, una de las mujeres más influyentes del mundo, aunque no siempre fue así. Nelson Mandela nos enseña que el dolor no cancela la promesa, simplemente prepara el terreno para ella. Te propongo algo distinto. Un ejercicio sencillo pero muy poderoso que puede cambiar tu forma de ver la vida. Durante 7 días, cada noche antes de dormir, anota en un cuaderno 3 momentos en los que resististe. No importa si fue algo pequeño, levantarte de la cama, ir a trabajar o tratar bien a alguien aunque no tuvieras ganas. Has pasado por muchas cosas y aún sigues aquí. Tu dolor no define quién eres, solo es parte del camino. Al finalizar la semana, lee todo lo que escribiste y date cuenta de que no eres débil. Eres mucho más fuerte.
Dios no se ha olvidado de ti. Él ve tu esfuerzo y conoce cada lágrima, incluso las que nadie más nota. Y mientras sigas en pie, aunque sea tambaleándote, Él seguirá sosteniéndote con amor y fidelidad. No te detengas ahora. El mundo necesita escuchar tu historia de lucha y esperanza. Aún no ha terminado. Puedes sentirlo. Es Dios diciéndote al corazón: aguanta un poco más, hijo. Tu victoria ya viene en camino. ¿Cuántas veces te has preguntado: ¿por qué me está pasando esto a mí? Quizás en silencio, sin decirle a nadie. Y solo quieres entender, saber si todo este dolor tiene sentido y si algún día valdrá la pena. Te esfuerzas, oras, intentas tener fe, pero parece que el cielo está cerrado y que las respuestas no llegan. ¿Y si esa herida que hoy sangra es justo donde Dios mostrará el milagro más grande de tu vida? Pero ¿y si te dijera que no estás siendo castigado, sino preparado para algo mucho mayor? A veces, el sufrimiento no tiene explicación humana, y ahí es cuando muchos abandonan porque quieren control. Pero la fe comienza donde termina la lógica. Confiar es creer aunque todo parezca estar en contra. Eso nos pasa a todos. Pero lo que no siempre vemos es que Dios usa esos desvíos para proteger o redirigir. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces intentaste hacer todo con tu plan, tu fuerza, tu voluntad, y no funcionó? A veces impide que obtengamos lo que pedimos, porque está preparando algo mucho más grande de lo que imaginamos. Y si ese fracaso que sientes hoy en realidad es una etapa necesaria en el llamado que Dios tiene para ti. La Biblia nos da un ejemplo perfecto en José, traicionado, vendido, encarcelado y luego levantado por Dios. No dejó que el dolor apagara su propósito, ni que la herida le robara el destino que Dios le había preparado desde el principio. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado sin razón, encerrado en prisión y olvidado por muchos años, pero nunca permitió que el sufrimiento destruyera su fe. José comprendió que cada etapa difícil era parte del plan divino, y por su perseverancia, Dios lo levantó con honra. ¿Y sabes qué les dijo a sus hermanos traicioneros? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Ahora dime, ¿cuántas veces te han herido personas que amabas con todo tu corazón? ¿Cuántas puertas se cerraron justo cuando más necesitabas que se abrieran? Aquel joven despreciado se convirtió en el gobernador de todo Egipto. El humillado fue exaltado por la mano del Señor. Eso es madurez espiritual. Entender que muchas veces, lo que otros intentan para destruirnos, Dios lo usa para impulsarnos al propósito eterno. Las cicatrices que llevas no son señales de fracaso, son la prueba de que sobreviviste, de que sigues de pie aunque te hayas roto. ¿Cuántas veces pensaste que era el final, cuando en realidad Dios solo te estaba reposicionando en el lugar correcto? Y si sigues de pie es porque todavía hay esperanza, todavía hay propósito, porque Dios aún está obrando en ti. Observa el mundo real. Salgamos un momento de la Biblia y veamos historias de hoy que también reflejan la fidelidad de Dios. Y Él repite constantemente: Dios me llevó al fondo del pozo para mostrarme que Él es la roca que me sostiene ahí abajo. Piensa en alguien como Tyler Perry, quien fue abusado de niño, vivió en la calle, durmió en autos, pero nunca se rindió. Siguió escribiendo obras aunque nadie las viera. Siguió creyendo cuando nadie más lo hacía. Hoy es uno de los grandes productores en Hollywood. Otro ejemplo es Steve Harvey, conocido en todo el mundo como comediante, presentador y autor, pero también vivió 3 años durmiendo en su coche, 3 años sin hogar, sin saber dónde comería al día siguiente, pero confiaba en que eso no era su final, solo una curva en el camino. Estas historias nos muestran que el dolor del presente puede convertirse en el escenario de nuestro testimonio mañana. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Él transforma el llanto en sabiduría, la pérdida en crecimiento y el silencio en dirección clara. Y si tú eres la persona correcta viviendo un momento equivocado, solo para llegar al destino perfecto que Dios ya preparó. ¿Cuántas veces oraste pidiendo dirección, cambios, transformación? Pero cuando llegó, vino en forma de crisis, de confusión, de pérdida. Así trabaja Dios. Él derrumba lo nuestro para construir algo nuevo. Él rompe estructuras para luego restaurarlas con manos de Padre. Y ahora comprendes que todo ese aparente caos solo era Dios moviéndote hacia donde siempre debiste estar. Si hoy estás atravesando un valle oscuro, no es tiempo de desesperarse. Es tiempo de confiar y agarrarte fuerte de su mano.
Di con fe: no lo entiendo, pero sigo caminando. Tu dolor no es en vano. Dios está escribiendo una historia a través de ti. Por eso te invito a mirar tu dolor con otros ojos, no como una carga, sino como una semilla que dará fruto en el tiempo perfecto. Cuando llegues al final del camino, mirarás atrás y dirás: ahora entiendo, todo era parte del plan perfecto de Dios. Una historia que sanará a otros cuando la cuentes, que inspirará a quienes hoy piensan rendirse, tal como tú lo pensaste alguna vez. Pero pronto lo vas a entender, porque todo lo que Dios planta, Él lo cosecha, y en este momento Él está sembrando algo precioso dentro de ti, aunque aún no lo veas. Si Dios lo está permitiendo, es porque está construyendo algo eterno en ti, algo que no termina con esta temporada difícil. No has sido olvidado. Estás siendo formado, moldeado, fortalecido. Y tu historia aún conmoverá a muchos. No te detengas a mitad del trayecto ni cierres los ojos a tu futuro solo porque el presente te duele. Como si todo el esfuerzo fuera inútil y el mundo siguiera adelante mientras tú estás detenido en el mismo lugar. Hay días en los que sentimos que hemos corrido una maratón entera, sin avanzar ni un solo paso. Porque quienes perseveran alcanzan destinos donde la mayoría nunca llega, aunque hayan empezado con menos. Y entonces surge la duda: ¿realmente vale la pena seguir? Y la respuesta es clara: sí, sí vale la pena. Las victorias más grandes no suelen ser de los más talentosos, sino de los que se negaron a rendirse. Piensa cuántas personas conoces que lo tenían todo para triunfar, pero abandonaron justo a la mitad. ¿Y cuántos, aunque tuvieron 1000 razones para rendirse, llegaron lejos simplemente porque siguieron adelante? Nos han hecho creer que todo debe ser rápido, fácil e inmediato, como si la vida fuera una carrera de 100 metros. La Biblia nos muestra esto en la historia de David. No era el más fuerte, ni el más preparado, ni el más visible. Pero la vida real es una maratón con subidas, caídas, tropiezos y momentos donde te duele todo. Lo importante no es quién llega primero, sino quién se niega a detenerse y sigue caminando con fe. Todos sus hermanos fueron presentados, menos él. Y aún así, fue David quien Dios eligió por su corazón. Era un pastor de ovejas ignorado por su familia cuando el profeta Samuel fue a ungir al futuro rey de Israel. David venció a un gigante con una honda y una piedra, pero el verdadero milagro fue su valentía frente a lo imposible. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te paralizaste frente a tus propios gigantes, sintiéndote débil, pequeño o insuficiente? El problema es que creemos que tener valor significa no tener miedo, pero el verdadero valor actúa aún con miedo. Es levantarte cuando todo duele, intentarlo de nuevo después del fracaso, amar después de haber sido herido. ¿Qué pasaría si esta vez decides no huir, sino enfrentar la vida con la fe valiente que tuvo David? Cuando le preguntan cómo lo logró, ella simplemente sonríe y responde con paz: fue Dios. Un tiburón la atacó y todos pensaron que su carrera había terminado, pero ella se levantó, entrenó y volvió al mar. Ganó competencias surfeando con un solo brazo. Hoy es un ejemplo mundial de superación y fe en Dios. ¿Conoces a Bethany Hamilton? Era una surfista talentosa y prometedora, hasta que a los 13 años perdió un brazo. Imagínate si ella hubiera renunciado en el hospital, si hubiera creído que su historia terminó con aquella pérdida. Tú no eres tus errores, no eres los no que recibiste. Eres alguien que carga una promesa divina. Las promesas de Dios no mueren, ni siquiera cuando todo a tu alrededor parece seco y sin fruto. ¿Y tú? ¿Qué es lo que te ha detenido últimamente? ¿El rechazo? ¿La escasez? ¿El miedo al fracaso? ¿Cuántas veces dejaste de intentar por pensar que no eras capaz? Escúchame, tú no eres lo que otros dijeron de ti. Todo indicaba que era imposible, pero él creyó, y por su fe, vio cómo lo imposible se hizo realidad. Hoy lo vemos en situaciones comunes, personas que estudian por años, fallan varias veces y aún así logran su meta. Esa historia nos enseña que el tiempo de espera no cancela lo que Dios prometió desde el principio. ¿Recuerdas a Abraham? Esperó durante muchos años por un hijo, aunque él y su esposa ya eran muy mayores. Puede que estés cansado, herido o confundido, pero estás más cerca de tu victoria de lo que crees. Todo esto sucede gracias a un principio sencillo pero poderoso: la perseverancia con propósito. El enemigo ataca con más fuerza justo cuando estás a punto de llegar. No es coincidencia.
Matrimonios que anhelan tener hijos y reciben diagnósticos duros, emprendedores que fracasan y luego prosperan. Por eso hoy, con la autoridad de una palabra llena de fe, te digo, no te detengas ahora. Las dudas aumentan cuando estás por avanzar, el miedo grita cuando estás por conquistar lo nuevo. Y justo en ese momento es cuando más necesitas resistir, porque sin siembra no hay cosecha, y sin fe no hay milagro. Si te detienes ahora, nunca sabrás lo que Dios tenía preparado en la siguiente curva del camino. Si abandonas hoy la batalla, jamás verás la magnitud de la victoria que Dios reservó para ti mañana. Por eso hoy te lanzo un reto. Durante los próximos 15 días, elige algo que estuviste a punto de abandonar. Tal vez sea retomar tus estudios, volver a orar, restaurar una relación o comenzar ese proyecto olvidado. Aunque parezca pequeño, insiste cada día. Ora antes de empezar y agradece al terminar. Y si puedes, comparte tu proceso con alguien de confianza. No estás solo en esto. Al final de esos 15 días, te darás cuenta que el mayor obstáculo nunca fueron las circunstancias. Fue el miedo a continuar. Pero ahora sabes la verdad. Quien no se rinde, vence. Quien persiste, transforma. Y quien permanece fiel, termina recogiendo lo que sembró. Así que levanta la cabeza, respira profundo y vuelve a intentarlo, porque Dios camina contigo hasta el final. Tú no naciste para quedarte a la mitad del camino, naciste para llegar donde nadie pensó que llegarías. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará este dolor? ¿Hasta cuándo esta etapa difícil? Y aunque tratas de mantener la fe, dentro de ti hay ese cansancio que dice que el tiempo pasa pero tú no avanzas. Es en esos momentos cuando muchos creen que Dios los ha olvidado, pero la verdad es otra. La Biblia dice, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere tiene su hora bajo el cielo. No es solo una frase bonita, es una verdad que puede sostener tu esperanza cuando todo parece perdido. Porque si hay un tiempo para todo, eso también significa que tu dolor tiene fecha de expiración. No es eterno, no es para siempre, y tampoco es sin sentido, aunque hoy no entiendas su propósito. ¿Has visto cómo funciona un embarazo? Durante 9 meses, la vida se forma en silencio, en la oscuridad, sin ser vista. Una madre experimenta dolores, incomodidad y cambios en su cuerpo, preguntándose si todo va bien realmente. Pero en el momento correcto, algo nuevo nace. Así es el dolor que estás enfrentando hoy. Está formando algo invisible aún. Lo que ahora te hace sufrir, en realidad está preparando algo que se manifestará a su debido tiempo. El problema es que tenemos prisa. Queremos que Dios actúe a la velocidad de nuestro miedo y desesperación. Pero Dios no trabaja según nuestra urgencia, sino de acuerdo con el propósito. Y cada propósito requiere un proceso. Quizás tú deseas salir de esta lucha ya, pero ¿has pensado que salir antes del tiempo puede hacerte perder lo mejor? A veces, la bendición que tanto esperas solo puede ser entregada a una versión tuya que aún está en construcción. Y mientras esa transformación no se complete, el tiempo de espera continúa y la fe es puesta a prueba. Puede que estés atravesando lo que llaman el silencio de Dios, ese tiempo en el que hablas pero no escuchas nada. Preguntas y no hay respuesta. Lloras y parece que el cielo está en silencio, como si nadie te escuchara allá arriba. Pero déjame decirte algo que cambia todo. En el silencio, Dios también habla, pero lo hace de forma diferente. Él habla a través de la fuerza que no sabías que tenías. Habla cuando sigues caminando sin entender por qué. Habla cuando todavía puedes agradecer sin tener una razón clara, cuando decides seguir firme a pesar del dolor. El silencio de Dios no es ausencia, es una invitación a madurar, como un maestro que calla durante el examen. No se ha ido del salón, solo necesita ver si has aprendido, si puedes aplicar lo que Él ya te enseñó. ¿Alguna vez sentiste que nadie entiende lo que estás viviendo? ¿Que tratas de explicar tu dolor y te juzgan? Tal vez te dijeron que era falta de fe, como si tu sufrimiento fuera por culpa tuya, como si no confiaras lo suficiente. Pero Dios no te mira así. Él comprende cada lágrima, cada suspiro y cada intento de levantarte una vez más. Él no exige resultados inmediatos. Él te ama mientras estás en medio del proceso, aunque estés cansado, porque su gracia no es un trofeo para el que gana, sino alimento para el que sigue caminando con fe. Si pudieras escuchar lo que el cielo dice hoy sobre ti,
quizá llorarías de alivio, no de tristeza. Porque Dios no está contando tus fracasos, está contando tus pasos, cada uno, incluso los más lentos. Y Él te está diciendo, todavía estoy aquí, solo un poco más, lo vas a entender. ¿Recuerdas la historia de Lázaro? Jesús supo que él estaba enfermo, pero en vez de ir de inmediato, esperó. Lázaro murió. La gente no entendía. Se quejaban, dudaban. Pero Jesús dijo, esta enfermedad es para la gloria de Dios. 4 días después, Lázaro fue resucitado. Jesús llegó después de la muerte para mostrar que Él tiene la última palabra. Tal vez eso es lo que estás viviendo ahora. Tal vez algo dentro de ti murió. Un sueño, una motivación, un plan. Y tú piensas, ya no hay nada que hacer. Pero Dios te dice, aún no ha terminado. Ese tiempo que parece de muerte puede ser justo el tiempo donde el milagro está siendo preparado. Y cuando salgas de esta etapa, y vas a salir, no serás la misma persona, serás más fuerte y más sensible a Dios. Porque el tiempo del dolor transforma, enseña y profundiza. Te conecta con lo eterno de una manera distinta. Mira el ejemplo de Viola Davis. Hoy es una actriz galardonada, admirada, con una carrera brillante. Pero creció en una pobreza extrema, enfrentando humillaciones, hambre y rechazo, y aún así no se rindió. En entrevistas, ella ha contado que su niñez fue tan dura que recordar esos días todavía le provoca dolor. Pero no dejó que el dolor la detuviera. Lo transformó en combustible para avanzar mientras esperaba el momento indicado. Y ese momento llegó, no antes, no después, sino exactamente cuando debía llegar, como recompensa por su paciencia. ¿Cuántas personas conoces que hoy cosechan éxitos pero nadie vio cuando estaban sembrando en silencio? Tal vez hoy tú eres como una semilla escondida, aislada, enterrada bajo tierra, rodeada de silencio y oscuridad. Pero recuerda esto, toda semilla que se planta con fe, en el momento adecuado y con cuidado, florece con fuerza. Te invito a que te detengas un momento. Respira profundo, cierra los ojos y siente cómo el aire llena tu cuerpo. Siente que sigues aquí, que a pesar de todo lo vivido, sobreviviste hasta este día. Y eso tiene un propósito. Si llegaste hasta aquí, ¿por qué rendirte ahora? Rétate a ti mismo a vivir con paciencia durante 30 días. Sí, paciencia. Ora cada día diciendo, Señor, dame sabiduría para comprender el tiempo que tú has establecido. No apresures nada, no empujes los procesos. Simplemente confía en que lo que viene es mejor de lo que imaginas. Escribe en un papel todo aquello que parece detenido, lo que aún no ha pasado, y entrégaselo a Dios día con día. Te vas a sorprender de lo que puede ocurrir cuando tu fe no corre, sino que camina confiada aceptando el proceso. No estás atrasado, estás siendo moldeado, porque lo que Dios preparó para tu vida no se perderá jamás. Lo recibirás en el tiempo exacto, de la forma correcta, porque el reloj de Dios no falla y nunca llega tarde.